De entrada, cabe destacar que la migración italiana a Brasil se debió principalmente a las condiciones sociales y políticas de Italia en el siglo XIX. De acuerdo con Christopher Dugan en su artículo El Risorgimento, la tortuosa unificación de Italia, para la época, este territorio se encontraba sumamente dividido, pues muchos territorios del norte y sur estaban sometidos a regímenes absolutistas. Tras diferentes procesos y luchas independentistas, la unificación del Reino de Italia tuvo lugar en marzo de 1861. Sin embargo, tal y como Javier Moncayo lo afirma en su texto La América, Italianos en busca de la tierra prometida, este proceso no trajo ningún beneficio para las regiones del sur, zonas rurales caracterizadas por la agricultura, pues el gobierno aumentó los impuestos para compensar las consecuencias del proceso de unificación. Lo anterior conllevó a que los índices de malnutrición y alta mortalidad se dispararan, sumado a la baja asistencia sanitaria debido a los brotes de cólera y malaria, y a los problemas de urbanismo que habían azotado a la región. Posteriormente, la emigración italiana en masa comenzó. Según Julián Córdoba, en su texto Los Oriundi en Brasil, entre 1876 y 1920 habían 1.243.633 migrantes italianos en Brasil. El principal motivo por el cual muchos ciudadanos migraron fue debido a las condiciones que enfrentaban en su país y porque sabían que las tierras del sur del Brasil eran zonas fértiles y rurales perfectas para el cultivo del café y la uva, y debido a la gran necesidad de mano de obra. Por su parte, el gobierno brasileño, para incentivar la llegada de italianos a su territorio, ofreció propaganda como las estampillas de correo y cito, donde se mostraba al país como una buena oportunidad para mejorar las condiciones laborales, muy escasas en la Nueva Italia de la década de los 70 del siglo XIX. El conde Livio Zambeccari fue obligado en 1821 a dejar su ciudad natal, que entonces estaba sometida al gobierno de la Iglesia. Su destierro fue a causa de sus ideales liberales, que al igual que varios políticos de su época, fueron desterrados y se dirigieron hacia el Nuevo Mundo para seguir construyendo sus ideales políticos desde la distancia. La emigración política italiana hacia el continente americano tiene raíces profundas y antiguas, acompañado en el tiempo los grandes fenómenos históricos de la Europa de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Los italianos llegaron inicialmente a la región del sur, donde instalaron colonias de inmigrantes. A mediados del siglo XIX, el gobierno brasilero creó las primeras colonias fundadas en áreas rurales. Estos italianos eran la mayoría de la región del Véneto, al norte de Italia. Después de 5 años, debido al gran número de inmigrantes, el gobierno creó una nueva colonia italiana en Caixas de Sul. En estas regiones, los italianos comenzaron a cultivar uva y a producir vinos. Actualmente, estas zonas de colonización italiana producen los mejores vinos de Brasil. En Brasil, hacia los años 1900 y 1920, el total de su población migrante era del 7%. Sin embargo, este porcentaje se empezó a reducir a partir de la Primera Guerra Mundial. En el periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, Brasil creó una política migratoria con el fin de volver a crecer su flujo migratorio y la llegada de inmigrantes europeos al país, ya que a partir de 1920 y posterior a la crisis económica, hubo una decadencia en el flujo migratorio. Hacia los años 50 empezó a crecer el flujo migratorio nuevamente en el país, sin embargo nunca se llegaron a alcanzar las cifras que tuvieron a principios de siglo. Desde los años 1960, Brasil tuvo una política migratoria más restrictiva, por lo que se limitó la entrada para la inmigración laboral, para inmigrantes que
fueran a trabajar con segmentos de la economía que tuvieran la necesidad de mano de obra. Principalmente era el sector de la industria. A partir de 1980, las políticas migratorias fueron un poco más restrictivas debido a que tomó importancia y fuerza la economía informal en Brasil debido a que bastantes sectores de la economía necesitaron ahora una mano de obra y no entraba dentro de las excepciones para emigrar laboralmente que tenía la política migratoria en Brasil, que básicamente eh, hablaba de necesitar un contrato laboral con una empresa brasileña para poder emigrar al país.